Muy buenas tardes. A nombre de las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión virtual de nuestro círculo de lectura, la tercera que estamos dedicando al tema de 500 años de la conquista de México Tenochtitlan, que se conmemoran precisamente mañana 13 de agosto. En esa fecha del año 1521, los conquistadores españoles, junto con sus aliados tlaxcaltecas, los texcocanos, los totonacas y los cholultecas, lograron finalmente someter al imperio mexica. 3 meses duró el sitio de Tenochtitlan, en el que, según estimaciones, murieron alrededor de 40,000 guerreros aztecas, sin contar a los que mataron producto del hambre y las condiciones de falta de salud. Como ya se dijo en nuestra pasada sesión del círculo de lectura que dedicamos a las cartas de relación, cuando Cuauhtémoc, que estuvo en presencia de Hernán Cortés, señaló el puñal que el conquistador llevaba en el cinto y le pidió que lo matara por no haber podido defender su ciudad y a su pueblo, y de esta manera prefería poner fin a su vida. Al día siguiente comenzó la reconstrucción de la ciudad. Lo primero que hizo Hernán Cortés fue ordenar restablecer el suministro de agua potable e iniciar los trabajos de limpieza y la reedificación de la urbe con un diseño al estilo renacentista europeo para convertir la capital mexica en la actual Ciudad de México. Las dos primeras obras que hemos comentado en este bloque temático del círculo de lectura han sido relatados o relatos, mejor dicho, de la conquista, escritos por protagonistas de este hecho histórico. Por un lado, Hernán Cortés, por otro, Bernal Díaz del Castillo. La obra que comentamos hoy, La destrucción de las Indias, de Fray Bartolomé de las Casas, es un relato en tercera persona, con una minuciosa descripción de los episodios de crueldad protagonizados por los conquistadores españoles, no solo en México, sino en Centro y Sudamérica y en el Caribe. Para ello, Fray Bartolomé de las Casas consiguió informantes cuyos testimonios transcribe en su memorial. En el caso de México hay que decir que Fray Bartolomé llegó a la Nueva España 10 años después de consumada la conquista, en el año de 1531, y comenzó a escribir su obra 8 años más tarde. Las Casas no pretendió escribir un relato imparcial de los hechos, como tampoco pretendieron hacerlo Cortés y Díaz del Castillo. En el caso de Fray Bartolomé, hay que explicar que en 1516 había recibido de manos del poderoso cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, regente tras la muerte de Fernando el Católico, el título de protector de los indios, cargo que puede equipararse con el de ombudsman de Suecia. Lo que hizo Las Casas fue denunciar todos los abusos de los españoles contra los indios de los que tuvo conocimiento. Eso es algo muy importante porque convierte al autor de esta obra que comentaremos hoy en un gran visionario, en un precursor de la dignidad de los indígenas y en un pionero de la defensa de los derechos humanos. Hago un paréntesis para agradecer a todas las personas que nos están siguiendo a través del canal de YouTube del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la cuenta de Facebook Live de la editorial del Tribunal. Para presentar la obra de hoy contamos con la destacada y distinguida participación del doctor Rafael Estrada Michel, abogado por la Escuela Libre de Derecho. Perdón. Bienvenido. Especialista, el doctor Michel, en antropología jurídica por la Escuela Nacional de Antropología e Historia
y doctor por la Universidad de Salamanca. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2. Bienvenido seas, estimado Rafael. ¿Qué pasó, mi Asimismo, querido Agustín? decíamos que en la moderación vamos a contar hoy con una extraordinaria amiga de este círculo de lectura del Tribunal Electoral, que es Alejandra Tello Mendoza, profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral, a quien igualmente le damos la más cordial bienvenida, y Alejandra nos va a hacer el favor de dar lectura a la síntesis curricular de nuestro presentador y, por supuesto, conducir la sesión del día de hoy. Así que, estimada Ale, sin más preámbulos, te estamos cediendo el uso de la voz y la conducción de esta sesión. Muchas gracias. Al contrario, mi estimadísimo licenciado Millán, para mí siempre es un placer, de verdad un honor estar aquí en este círculo de lectura, y más que el día de hoy que nos acompaña el distinguidísimo doctor Rafael Estrada Michel, quien siempre nos ilustra con sus conocimientos sobre la historia. Entonces, pues será un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Entonces, pues les platicamos, ya comentó el licenciado Millán, que el libro que estaremos comentando el día de hoy es en torno a la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas, quien seguramente es uno de los primeros defensores de los derechos humanos, ¿verdad?, en nuestro continente, y como bien lo apuntaba el licenciado Millán, uno de los primeros defensores de la dignidad indígena. Entonces, pues estamos ante una obra que merece un profundo análisis, y qué mejor que nuestro invitado del día de hoy. Permítanme entonces hacer lectura de su síntesis curricular. El doctor Rafael Estrada Michel es doctor por la Universidad de Salamanca, especialista en antropología jurídica por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y abogado por la Escuela Libre de Derecho. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2, es investigador del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, es profesor del ITAM y de la Escuela Libre de Derecho, ha sido profesor visitante de la Universidad de Pisa, enseña Historia Jurídica en la Universidad de Quintana Roo, en la Autónoma de Nuevo León y en el Instituto Ortega y Gasset. Dirige la revista mensual Tiempo de Derechos, tras haber sido director general de INACIPE y del Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial. Autor de Monarquía y Nación entre Cádiz y Nueva España, entre otros 14 libros, varios de ellos sobre el periodo 1808-1824. Pues entonces le cederíamos, sin más preámbulo, la palabra al doctor Estrada Michel para escuchar sus reflexiones. Muchas gracias a mi muy querida Alejandra Tello. Como le decía yo en Twitter, distinguidísimo, pero por su amistad, ¿no? Y ya no le voy a chulear sus cuadros que tiene ahí siempre, porque a la primera provocación me manda unas maravillas que le agradezco muchísimo, ¿no? Y muchas gracias a mi querido Agustín, a mi querido Felipe, a todas y a todos ustedes. Es siempre un honor estar en este foro del Tribunal Electoral. Por ahí veo muchas caras conocidas y queridas. Les agradezco mucho estar aquí para hablar, pues, obviamente, de un libro que ahorita tiene un especial interés para nosotros, ¿no? Estamos a unos cuantos días, es más, a un día, ¿no? Sí, hoy es 12, efectivamente, de agosto. Estamos a un día de celebrar, pues sí, desde luego, la suscripción de los tratados de Teoloyucan, con los cuales la Ciudad de México quedó liberada de las fuerzas huertistas, pero supongo que ustedes querrán hablar más bien del siglo XVI. Estamos a nada de celebrar los 500 años de la caída de México Tenochtitlán. Hay quien dice que podríamos estar celebrando la alianza de los pueblos nahuas sometidos al pueblo dominante, al pueblo de los mexicas, es decir, la alianza de tlaxcaltecas y otras varias etnias, incluso ciudades muy importantes que se unieron contra la Triple Alianza bajo la égida militar de los castellanos.
sea de ello lo que fuere, el caso es que mañana son 500 años de esa fecha que parece habernos marcado para siempre. Y en esto, quisiera comenzar con esto precisamente. Nos marcó para siempre una fecha que, sin embargo, se celebró, no solo se conmemoró, sino que se celebró constantemente con el paseo del Pendón Real durante 300 años. Es decir, la caída de México Tenochtitlán, el 13 de agosto de 1521, prácticamente de inmediato se consideró que ese día teníamos que festejar, por eso la iglesia de San Hipólito, un día antes se festeja la fiesta de San Hipólito, y como no había santo patrono el día 13, bueno, pues la ficción que se dio en tiempos de la Capitanía General del Marqués del Valle fue que había que pasear el Pendón Real, que entendía consolidado el sometimiento del inmenso imperio de Moctezuma a el feudo regnícola de Carlos V. Bueno, pues tenía que festejarse el día de San Hipólito, bajo cuya advocación quedó esta Ciudad de México. 300 años de festejos constantes, por lo cual sorprende mucho que a partir de 1521, 1522, aunque ya había habido bastante descontento, creo yo, con este tipo de festejos, estuviéramos más que festejando, hablando de la necesidad de reconsiderar la fecha no como un festejo, sino como una conmemoración y sobre todo una oportunidad de reflexión. Muchas veces desde un sentimiento de víctimas, de caídos, de derrotados, lo que don Miguel León Portillo llamó la visión de los vencidos. Lleva 200 años, escasamente, estamos por cumplir 200 años de que nos hemos acercado a ese hecho como una visión de vencidos, de sometidos. Ustedes dirán, bueno, pues ni chicha ni limonada, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Efectivamente, lo imparcial sería acercarnos a la fecha sin hablar de un triunfo para unos y una derrota para otros, sino hablar, como en todo acontecimiento histórico, de la complejidad enorme que tuvo un proceso social de esa magnitud, ¿no? Semejante a la caída de Constantinopla, semejante a la caída de Roma en manos de los érulos, semejante a la batalla de Hastings, a lo que ustedes me digan, es uno de los grandes hitos de la historia contemporánea de Occidente, sin lugar a dudas, sin la menor duda. David Brading se quejaba hace algunos años en su hermoso libro que se llamó The First America en inglés y que se tradujo por el Fondo de Cultura Económica con un nombre todavía más propicio. Era bueno ya el original, pero es todavía mejor, salvo mejor opinión de ustedes, el de la traducción. Orbe Indiano se quejaba de que los niños en Inglaterra sabían perfectamente bien quién era Hernán Cortés y quién era Moctezuma, los dos grandes protagonistas de este drama al que me he referido, y no tenían la menor idea de quién era Clive de la India, ¿no? A ese grado llegó la importancia, sobre todo en los siglos XIX y XX, de la conquista de México. En fin, pero si hemos dejado de celebrar y hemos empezado a reflexionar muchas veces desde el punto de vista de la leyenda negra, se debe en muy buena medida al libro que nos convoca hoy. No quiero decir que Fray Bartolomé de las Casas haya tenido la intención de inaugurar la leyenda negra, pero no cabe la menor duda, como decía don Marcelino Menéndez Pidal, que el libro de las Casas sirvió muchísimo para cimentar entre los enemigos de Castilla, entre los enemigos más amplios de España, entre los enemigos del catolicismo, la famosa leyenda negra contra la conquista y la presencia castellana en Indias. No cabe la menor duda que es un libro que le dio muchos y en muchas ocasiones, hay que decirlo, contra los hispanismos exacerbados, en muchas ocasiones de manera veraz, le dio muchos argumentos a los contradictores de la conquista española. Bueno, vamos por partes. Este libro se publica en 1552. En 1962, como ustedes saben, Luis Hanke escribió ese magnífico prólogo en celebración del 400 aniversario de la aparición del opúsculo lascasiano. Bueno, y en ese prólogo, el profesor Hanke se pregunta, se cuestiona, creo que con mucha razón, ¿cómo es posible que haya tenido tantísimas ediciones en el pleno siglo XVI, un libro que contradecía de tal forma el accionar de la monarquía católica,
de la monarquía, que así se llamaba la monarquía española, no porque fuera solo de religión católica, sino porque pretendía abarcar Catá o la totalidad del universo conocido, el todo continental, en los 5 continentes, y llegó casi a lograrlo, por cierto. ¿Cómo es posible que haya experimentado tantas ediciones? Más de 10, y no solo en castellano, se tradujo relativamente pronto al portugués y al inglés, y ya después la celebérrima edición francesa del Abate Gregoire, ya en pleno siglo XVIII. ¿Cómo es posible que haya tenido tanta fortuna un libro cuando la Inquisición española, la monarquía española, las restricciones que había a una cantidad enorme de libros, muchos de ellos proclives a la propia posición de la corona, pues estaban a la orden del día, ¿no? Estamos hablando del pleno siglo XVI. Es muy curioso. Castilla podrá haber tenido todas las razones para que la critiquemos desde nuestra posición por lo demás del siglo XXI, pero hay que reconocerle que no dejó publicar el Demócrates Alter, es decir, las posiciones favorables a la presencia castellana en Indias de Juan Ginés de Sepúlveda, y sin embargo permitió profusamente las ediciones del libro de las casas, de la brevísima relación de la destrucción de las Indias, que es su libro más conocido, aunque en realidad las casas escribió y publicó todavía en vida varios de otros tratados que se contienen en esta hermosísima edición del Fondo de Cultura Económica en 2 tomos, que escribió y escribió y escribió el padre Las Casas, a veces con buena fortuna, a veces con no tan buena fortuna. Bueno, pues el caso es que Castilla se estaba cuestionando la legitimidad de sus conquistas, eso es evidente. Y ese es un honor que le cabe a los castellanos. Ojo que no a los aragoneses, porque frecuentemente confundimos la idea de España y creemos que la conquista de las Indias se dio por una cosa que se llamaba nación española. Bueno, pues en el siglo XVI no existía la nación española y probablemente no existía ninguna otra nación. Desde luego, he hablado yo del imperio azteca o el imperio mexica, pero pues eso son aproximaciones occidentocéntricas o con un ojo occidental a realidades que son mucho más complejas que un imperio en el sentido europeo, ¿verdad? Es difícil hablar de imperio azteca y mucho más difícil hablar de nación mexicana. Quizá ustedes recuerden que el Acta de Independencia de México, el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, que está por cumplir 200 años, que también son curiosos los números. Yo procuro no ser supersticioso, pero eso sí me saca un poco canas verdes, ¿no? Pensar que exactamente el dominio castellano en México duró 300 años, de 1521 a 1821, pues el Acta de Independencia que redactó don Juan José Espinosa de los Monteros, según parece, aunque se pelean por ahí la redacción, pero en todo caso lo más probable es que haya sido Espinosa de los Monteros, que se suscribió el 28 de septiembre de 1821, un día después de la entrada del ejército trigarante de esta capital. El Acta de Independencia empieza así, en sentido esencialista. La nación mexicana, que por 300 años no ha tenido libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. Fíjense, la nación mexicana. ¿Esto qué quería decir? Que tal como la habían dejado Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc, la nación mexicana había sido oprimida durante 300 años y salía de esa opresión por arte de magia 200 años, gracias a un genio superior a toda admiración y elogio que alzó la voz en Iguala, sigue diciendo el Acta de Independencia. Bueno, eso ya lo platicaremos si ustedes quieren en septiembre. Por lo pronto, me parece muy esencialista pensar que hay una nación española y una nación mexicana. Pero el padre Las Casas contribuyó mucho a esta idea. Había naciones previas, como si estuviéramos hablando de un conglomerado de ciencia política. Ale Tello me corregirá, pero pues es muy difícil hablar de una nación, y más en sentido moderno, de un Estado-nación en pleno siglo XVI. No se diga en América, ¿verdad? Es muy difícil hablar de nación francesa, nación portuguesa, nación italiana, y desde luego de nación mexicana o de nación guatemalteca. ¿Qué era lo que incluía esa nación? Pues no lo sabemos. La verdad es que el padre de Las Casas se llevó su secreto a la tumba, pero sí habla de naciones en el sentido etimológico. Nater nateris, los nacidos en, ¿no? Incluso exculpa de la guerra sin tregua que algunas naciones indígenas le hicieron a los españoles. Fíjense cómo, por eso hablaba Menéndez Pidal de la doble personalidad, casi lo acusaba de esquizoide a Las Casas. Claro, Menéndez está escribiendo en pleno siglo XX,
justo cuando sale el prólogo de Luis Hanke y está defendiendo al régimen. ¿Y a cuál régimen? Pues al régimen de Franco, que tenía unas enormes nostalgias por el imperio castellano, ¿no? Pero habla así, de la doble personalidad del padre de las Casas. Y es que el padre de las Casas, decía Menéndez, y Pidal, no Menéndez y Pelayo, su hijo, defendía la ferocidad, la crueldad, la sevicia de los indígenas, de las naciones indígenas, y criticaba la operación militar, le llama, con algo de eufemismos, don Marcelino, de los españoles, ¿no? Sí, miren qué hermosa gráfica tenemos ahí, ¿no? Es una pintura redonda, las naciones indígenas dictándole a las casas, al padre de las casas, lo que tenía que escribir en reivindicación de ellas. Bueno, sí, hay algo de eso. Miren ustedes cómo en la brevísima relación dice Fray Bartolomé lo siguiente. Sabido por los indios, que los españoles los habían atacado, ¿no? Hay toda una historia ahí, porque además tenía una buena pluma para narrar aventuras bélicas, las casas. Sabido por los indios, mataron gran cantidad de cristianos en los puentes de la laguna, con justísima y santa guerra. Ojo, la guerra es santa cuando la hacen en términos defensivos las naciones indígenas contra la supuesta nación española. Con justísima y santa guerra por las causas justísimas que tuvieren, como dicho es, las cuales cualquiera que fuere hombre razonable y justo las justificará. Sucedió después el combate de la ciudad, reformados los cristianos, donde hicieron estragos en los indios, admirables y extraños, matando infinitas gentes y quemando vivos muchos y grandes señores. Después de las tiranías grandísimas y abominables que estos, los españoles, hicieron en la Ciudad de México y en las ciudades y tierra mucha, bla, 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 pasó adelante esta su tiránica pestilencia y fue a cundir e inficionar y asolar a la provincia de Pánuco. Y por ahí sigue, ¿no? Esta es la imagen más conocida de las casas, la que tienen ustedes ahí, con el ídolo impertérrito, pero las naciones indígenas derrotadas y una de ellas, representada femeninamente, adhiriéndose a la protección del ilustre dominico, ¿no? Ahorita vamos al tema de su pertenencia dominicana, si me lo permiten, porque tiene importancia 3 siglos después, cuando otro dominicano ilustre, Fray Servando Teresa de Mier, se refiere a él. Pero bueno, vean ustedes la imagen, qué tremenda es. Quizá recuerden, los de mayor edad, ¿no? Que hay muy pocos aquí, alguno que otro con mi misma edad, como Poncho Mostalac, ¿no? Pero hay muy pocos aquí con mayor edad que la mía, por lo cual considérense afortunados y afortunadas. Recuerden la primera portada del primer número de Letras Libres, en el año, si no mal recuerdo, 1999, por ahí. Hay una recreación de esta imagen, nada más que en lugar del padre Las Casas, quien aparece ahí como protector de los indios es el Tatic Monseñor Ruiz, ¿no? La primera portada del primer número de Letras Libres es más o menos una recreación de esta imagen con la visión de Monseñor Samuel Ruiz, esta idea de que Las Casas en realidad fue el fundador de la opción preferencial por los pobres, el fundador de la teología de la liberación, el fundador de algo que podríamos llamar jurisprudencia de la liberación en América Latina. Una idea, bueno, pues que podríamos poner en entredicho. Parodia o recreación, esa fue la primera portada de Letras Libres, que se refiere obviamente a la situación de Chiapas a fines del siglo XX. Bueno, en fin, ¿por qué escribió lo que escribió Las Casas? ¿Por qué se lo publicaron con tanta profusión? ¿Qué es lo que hace que Carlos V se cuestione la legitimidad de la presencia de su imperio en las Indias? ¿Por qué le interesaba a Castilla que las otras potencias europeas se enteraran de lo que se estaba haciendo mal y de malas en el Caribe? Bueno, hay muchas hipótesis. Yo sostengo que hay un tema teológico de los teólogos juristas españoles. La idea de que no puedes justificar el derecho a la guerra y no puedes justificar la presencia conquistadora en ningún lado si no haces una reflexión. Entonces se habría llamado de teología del derecho y hoy le llamaríamos de filosofía del derecho.
lo que está haciendo Domingo de Soto, lo que está haciendo Francisco de Vitoria, lo que hará un poco después Francisco Suárez, ya no dominico, sino jesuita, lo que hacía Mancio de Corpus Christi, lo que hacía el propio Juan Ginés de Sepúlveda y desde luego Bartolomé de las Casas, es cuestionarse desde el ámbito teológico, con mucha valentía y mucha honestidad intelectual de uno y otro lado, la legitimidad de esa presencia conquistadora. Es célebre que en 1539 el padre Vitoria, dominico en San Esteban de Salamanca, dominico como el propio Las Casas, es celebérrimo que el padre Vitoria llega a la conclusión de que hay siete títulos justos para esa presencia castellana en Indias, entre otros el derecho a la comunicación, que ha trabajado recientemente y de manera tan interesante, junto con el Ius Migrandi, el juez Luigi Ferraioli, ¿no? Que rescata las ideas de la reelección de Indias de Vitoria, pero también hay títulos injustos. No se justifica irte a apoderar de las tierras de otros, no se justifica, desde luego, en términos de superioridad militar. Hay una serie de cuestionamientos a la presencia de Carlos V ahí que le causó al padre Vitoria el silenciamiento. Fue silenciado, ya no volvió a dictar cátedras en la Universidad de Salamanca, de la que, por cierto, había llegado a ser rector después de pronunciar estas reelecciones célebres en 1539. Pero Vitoria, a final de cuentas, había sido un moderado. Si uno compara lo que está diciendo Vitoria en 1539 con lo que está publicando, porque lo había venido diciendo desde mucho tiempo antes, Las Casas en 1552, se va a dar uno cuenta de que hay una diferencia de cabo a rabo, enorme. Las Casas es el más radical de los radicales. Diríamos que es el Gustavo Gutiérrez de la teología de la liberación del siglo XVI, ¿no? Aquí están Vitoria y Monseñor Ruiz o San Oscar Arnulfo Romero, por poner un ejemplo de nuestra época, y aquí está Gustavo Gutiérrez o Leonardo Boff o Bartolomé de las Casas, ¿no? Bartolomé de las Casas. ¿Por qué? Pues es mucho más radical en su denuncia. Y a veces acude a un expediente retórico, no siempre comprobable, mucho menos documentalmente, de una supuesta extinción de poblaciones y poblaciones enteras. Las Casas comete un pecadillo, aparte del que todos conocemos, que podríamos discutir largo y tendido respecto de las poblaciones afroamericanas, ¿no? Pero que sus contraventores le han recordado una y otra vez, Menéndez y Pidal se explaya en ello, pero no, otro de los grandes pecados historiográficos que habría cometido Las Casas si hubiera querido ser historiador, hay que entender que no se trata de un libro de historia, que es un libro, es más bien un escrito jurídico como los que ustedes ven todos los días, en donde una de las partes quiere ganar un asunto. Eso es la brevísima relación de la destrucción de las Indias, y entonces Las Casas, pues obviamente no va a incluir los argumentos de la contraparte, ¿no? Historiográficamente es evidente que hay un gran pecado cuando toca solo tangencialmente las pestes, la pestilencia, las pandemias como ahora vivimos, ¿no? El famoso chahuistle. No se hace cargo, de manera científica, mucho menos de historia de la ciencia, de los millones y millones de indígenas que murieron, no en razón de la violencia de los conquistadores, sino sobre todo en razón de las sucesivas pandemias, porque fueron varias, ¿no? Del chahuistle famoso, como se decía en lengua náhuatl. Pero bueno, obviamente no le iba a dar argumentos a la contraparte, ¿no? Había que hacer quedar como malos de Malolandia a sus compañeros, porque él mismo lo había sido. Es un lugar común ya en el análisis de la cinematografía, pues que el personaje de Robert De Niro en La Misión es un poco llevado al siglo XVIII y en las misiones guaraníes, pero es el de Las Casas. El conquistador capitulante converso, el encomendero que es convertido, ¿eh? Y Las Casas mismos lo narra con un sentimiento mucho más agustiniano que dominico, como si estuviéramos leyendo las confesiones de San Agustín. Las Casas narra su proceso de conversión en unos pasajes maravillosos, en donde nos explica lo que había pasado 40 años antes de la publicación de la brevísima relación. En 1511, en el Adviento de 1511,
en la isla de Santo Domingo, un adelantado, como eran las casas, se enfrenta junto con toda la sociedad, bien pensante, por así decirlo, ¿no? Católicos de Pedro el Ermitaño, gente de toda la vida, como dirían ahora, ¿no? Se enfrenta la sociedad blanca, católica, privilegiada de Santo Domingo, los castellanos, encabezados por Diego Colón, el virrey, nada más y nada más, nada menos que hijo de Cristóbal Colón, se enfrentan al sermón de Fray Antón de Montesinos, que es una pieza maravillosa, que casi que debería estar en los despachos de todas y todos ustedes y de todos los juzgadores y operadores jurídicos de la América Latina, ¿no? Es una pieza oratoria, ese fervorín de Antón de Montesinos, que no tiene desperdicio. Les pone verdaderamente una zarabanda, según nos cuentan las casas, a los españoles, de padre y señor mío. Les reclama que hagan trabajar a los indígenas caribes de sol a sol, que los maten de extenuación por el trabajo, que no se preocupen por su salud, que desde luego no los evangelicen, no los eduquen. En fin, las casas se pronuncia Fray Antón de Montesinos se pronuncia por condenar terriblemente la actitud de la población blanca de la isla de la Española y por proponer la salida inmediata de los castellanos de ahí, ¿no? Por supuesto, con gran escándalo de la sociedad, con gran escándalo del propio virrey Colón, que se queja al superior de los dominicos, ¿no? Y que creyó que su queja había fructificado. Llegan muy confiados, entre otros las casas, al sermón del siguiente domingo de Adviento, y otra vez el padrecito Montesinos riájale, ¿no? A darle con todo y con el apoyo del superior de los dominicos, Fray Bernardino de Minaya, ¿no? Con unas frases, insisto, que no tienen desperdicio alguno, hermosísimas. Por ejemplo, una que a mí me gustaría algún día, si me hago rico, poner en letras de oro aquí en mi despacho, que dice una frase que debería uno, como dice Javier Sicilia, repetirse todos los días. Él no dice de esta frase, sino de otra también muy profunda, que es la del Iscariote en la última cena, ¿no? Dice Javier que hay que preguntarse todos los días frente al espejo, ¿acaso seré yo, Señor? ¿No? ¿Acaso seré yo el que te traiciona? ¿No? Y es una frase de una enorme profundidad, incluso desde la teología de la liberación, porque todo el día estamos echándole la culpa a los demás, pero en una de esas los que tenemos la culpa somos nosotros. Ayer la maestra Guadalupe Jiménez Codinac lo dijo maravillosamente en El País. Sí, la situación de los indígenas hace 500 años, pero mejor preocupémonos por la situación de los indígenas hoy, entre nosotros, ¿no? ¿Acaso no seremos nosotros, en lugar de Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo y Nuño de Beltrán y Pedro de Alvarado? Bueno, pues sí, probablemente, cada quien sus culpas, ¿no? Lo que pasa es que es muy padre echarle la culpa a algo que pasó hace 500 años, ¿no? Esto tan mexicano de los mexicanos los españoles trajeron la corrupción. Sí, maestro, pero ya hace 500 años, ¿no? Ya era para que se te fuera quitando, ¿no? Ya 500 años es un tiempito más o menos razonable, ¿no? Para que se te quite lo corrupto. En fin, esa, digamos, es otra discusión. La frase de Fray Antón de Montesinos, insisto, es preciosa. ¿Esto no veis vosotros? ¿No veis que estos son vuestros semejantes? ¿No veis que estáis obligados a amallos como vosotros mismos? ¿Esto no lo veis y no lo sentís? ¿Cómo es que estáis en tanta profundidad de sueño tan dormidos? Una frase, un alejandrino perfecto, diría Octavio Paz, ¿no? ¿Cómo es que estáis en tanta profundidad de sueño tan dormidos? ¿Cómo podíamos hace 500 años y cómo podemos hoy estar en tanta profundidad de sueño, durmiendo el sueño de los injustos, con los ojos cerrados ante la situación evidente de injusticia patética de nuestro continente? Entonces les digo la frase central de la América Latina para mí. ¿Cómo es que estáis en tanta profundidad de sueño tan dormidos? Y esto impactó al jovencísimo Las Casas. Esto es evidente. Tanto lo impactó que conocemos el sermón por la glosa, por el dictado que tomó Las Casas ahí. Y mientras todos los castellanos salieron enojadísimos, con ganas de quemar en la plaza pública a Fray Antón de Montesinos, Las Casas salió convertido. Como Robert De Niro en La Misión se convirtió en el principal defensor de los indígenas.
tomó los votos de la orden dominicana y fue ascendiendo como pudo en una labor no de cura, porque nunca fue párroco, sino en una labor auténticamente misional y frailuna, hasta que fue nombrado, como todo mundo sabe, obispo de Chiapas, de la ciudad real de Chiapas. Bueno, aquí me gustaría hacer una admonición respecto de lo que nos han comentado con mucha precisión Ale, Tello y Agustín Millán. Sí, está surgiendo la teoría de los derechos humanos. Mucho tiempo antes del 26 de agosto de 1789, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, mucho antes de las Bills of Rights de la América anglosajona. Se está hablando de derechos humanos por una sencilla razón. Las Casas, de la mano del discurso de Montesinos, está reivindicando que los indígenas tienen razón. No razón de que tuvieran la razón de hacer la guerra, como ya vimos que lo dice, no, razón, capacidades racionales. Pones a un niñito indígena, luego lo dirá en Chiapas, a estudiar latín y lo aprende de manera más rápida, con mayor eficiencia, con mayor talento que un niño castellano. Esto quiere decir que compartimos capacidades intelectivas entre todos los seres humanos. Y por lo tanto, las prerrogativas que tengamos de carácter fundamental tienen que estar asociados a esa condición humana. Es uno de los primeros razonamientos de derechos humanos. Los derechos son fundamentales, sí, porque basifican, porque fundamentan la convivencia, pero sobre todo porque son comunes y universales. Son adscribibles a todos los miembros de la comunidad humana que tienen condición humana. Por eso el tan llevado y traído asunto de la esclavitud de los africanos en América, que parece haber defendido las casas con tal de que los indígenas americanos no fueran, sobre todo mesoamericanos, porque ya no quedaba mucho de los indígenas caribes para entonces, fueran sometidos a esclavitud, hay que tomarlo con reservas. Porque lo que está diciendo las casas ahí, en ese tratado, que viene, por cierto, en este primer tomo de los tratados sobre la esclavitud, es que en general la condición humana no debe ser reducida a esclavitud. Solamente en razón de una falta grave, cautiverio, o en razón del cautiverio de guerra, como se decía en el derecho romano, o en razón de la herejía sarracena y del combate a la verdadera religión, dice las casas, al cristianismo, es que los africanos han podido ser reducidos a esclavitud. Con esta verdadera, este verdadero razonamiento, no de las casas ciertamente, ni proveniente originalmente de él, que es para la historia universal de la ignominia, como decía Borges, este razonamiento que hicieron los europeos de los siglos XV y XVI, en el sentido de que como en el norte de África había sarracenos, había musulmanes, y estos musulmanes le habían hecho la guerra al cristianismo, toda África era musulmana y entonces todos los africanos tenían que ser reducidos a esclavitud justamente. Lo cual era muy ridículo porque, entre otras cosas, los norafricanos casi nunca fueron reducidos a esclavitud, ni los bereberes, ni los argelinos, ni los marroquíes, y en cambio, en el África subsahariana, donde nunca habían oído hablar ni de Alá ni de Mahoma, su profeta, todos fueron por esta ficción jurídica llevados en los barcos negreros a América y sometidos y reducidos a esclavitud. Es algo que está describiendo las casas y que en todo caso dice, dentro de este tratado de teología jurídica y moral, en todo caso, así podría justificarse la esclavitud de los afroamericanos, ¿no? De los afrodescendientes. Nunca de una población que estaba pacíficamente en la isla de la Española, o en la isla de Cuba, o en la península de Yucatán, o en Guatemala, en el reino de Guatemala, y desde luego en Chiapas, que era parte de este reino, nunca se podrá justificar que esta población que estaba ahí en Santa Paz de Dios sea reducida a esclavitud. Eso es lo que quiso decir las casas, o eso es lo que dijo. Y sin embargo ha servido para fomentar una leyenda negra ahora en contra del padre de las casas, como si hubiera sido un anti-afrodescendientes, ¿no? En fin. Bueno, a partir de esta conversión en 1511 empieza una meteórica carrera, pero ciertamente no tan sistemática, hay que decirlo, como la de otros grandes obispos de su momento. Fíjense nada más la Nueva España, y con la adherencia de Chiapas, la pléyade de obispos que tuvo. Yo creo que nunca hemos vuelto a tener hombres de Dios
de esas capacidades, ¿no? Está, por supuesto, Zumárraga en México, pero en Michoacán está Vasco de Quiroga, ¿no? Y ese sí, un señor don de los tratados jurídicos, ¿no? A las casas cuesta trabajo leerlo porque finalmente es un opúsculo apodíptico lo que hace, ¿no? Es un escrito de alguien que está tratando de defender una causa con pasión, pero don Vasco de Quiroga, ese señor es un abogado y un juez en toda la extensión de la palabra. Está hablando así, desgranando las cosas, pum, 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 en su información en derecho. Que si tuviéramos curiosidad y ganas de formar bien a las chicas y a los chicos de este país, cosa que no tenemos en materia de derecho, lo primero que haríamos es dejarles leer la información en derecho. Es un tratado jurídico verdaderamente magnífico y tristemente relegado al olvido. Van a decir ustedes, sí, ya vino el michoacano a echarnos su sermón. Pues sí, y se aguantan, como dice Broso, ¿no? Y no solo por la michoacanidad, que de suyo cuenta, sino porque el nivel de Vasco de Quiroga como jurista e incluso como teórico político, Ale, porque ahí habla de la constitución mixta o moderada, etcétera, etcétera, es de un altísimo nivel, ¿no? Y eso sí sirvió para prohibir la esclavitud de los indígenas, porque todo el leitmotiv de Vasco de Quiroga en su información en derecho, que publicó hace muchos años en la colección 100 de México, Carlos Errejón, es una maravilla de edición, el leitmotiv es prohibir la esclavitud de los habitantes originarios de esta América, desde luego de los indígenas purépechas, pero en general también de los habitantes de otros pueblos, hospitales y zonas del país, de la Nueva España, concretamente, como es evidentemente el pueblo hospital de Santa Fe del Viejo México, ¿no? Lo que fundó aquí a unas cuantas cuadras, por eso se llama así la avenida, ¿no? Vasco de Quiroga. La Ibero tuvo el buen sentido, la Universidad Iberoamericana, de poner ese medallón precioso con la frase, que tampoco tiene desperdicio, de Vasco de Quiroga, de ninguno padezca, ¿no? Ahí si ustedes son de la Ibero o profesoras de la Ibero, pues acuérdense de mí, está cerca de la estatua de Íñigo de Loyola, que por cierto ahora está cumpliendo 500 años de su conversión, justo casi al mismo tiempo que las casas, ¿no? La conversión de San Ignacio de Loyola, y está este medallón precioso con la efigie del primer obispo de Michoacán, del santo obispo de Michoacán, cuya causa de canonización está detenida, porque pues los curas revoltosos no suelen tener buena suerte para esos efectos, ¿no? Pero que parece que ahí va a ir avanzando. San Óscar Arnulfo Romero, ya es eso, ya es el santo obispo de San Salvador, y bueno, pues obviamente murió mucho después que Vasco de Quiroga, ¿no? Algunos de los que estamos aquí ya estábamos vivos cuando ese acontecimiento traumático del asesinato de Monseñor Romero. Bueno, en fin, ya me estoy poniendo muy de la teología de la liberación y de veras que le prometí a mi esposa que no iba yo a caer y menos en algo que se graba porque luego te sacan, bla, 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 y bla, bla, bla. Pero en fin, ustedes sabrán perdonar porque la pasión en este tipo de escritos cuenta, ¿no? Pues es las casas, ¿no? No puede uno acercarse a eso con atole en las venas. ¿Qué otro obispo? Y aquí es donde conecta la historia con la brevísima destrucción de las Indias. Fíjense, hemos hablado de Zumárraga, hemos hablado de las casas, por supuesto, en Chiapas, hemos hablado de Quiroga, en Michoacán, y hay que hablar de Fray Julián Garcés, ¿no? Fray Julián Garcés es el obispo de Tlaxcala y luego es el fundador de la ciudad de Puebla. El obispo de Tlaxcala, los tlaxcaltecas hoy por hoy tienen mala fama, ¿no? Porque les achacamos la derrota y la caída de México Tenochtitlán, pero la verdad es que en Tlaxcala, pues lo que podemos ver hasta la fecha es esa comunión de dos vectores importantísimos, como los vectores de los que habló el presidente López Portillo, el vector indígena y el vector castellano. Y Tlaxcala es quizá uno de los poquísimos lugares de este país que está reconciliado con su historia. Por eso quizá la mala broma esa de que Tlaxcala no existe, ¿no? Que los millennials repiten una y otra vez, ¿no? Pues, últimas noticias es que Tlaxcala no existe. Pues sí, es que a los mexicanos no nos gusta ganar. Entonces, cuando alguien tiene paz espiritual e interior, pues mejor lo desapareces del mapa. Lo que queremos es la sangre, el trauma, la visión de los vencidos, pobrecitos de nosotros, ¿no? Nos tocó en penaltis con Brasil, no se puede, qué mala suerte, Dios santo, nos sacamos medallas, bla, 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 bla. Pero el hecho es que Tlaxcala aprendió muchas cosas de sus curas, de sus
caciques indígenas, verdaderamente heroicos en muchos casos, ¿no? Además hay que pensar en Jicoténcatl, y de Fray Julián Garcés, el obispo. Fray Julián Garcés le envía al Papa Paulo III, si a ustedes les gustan las series de HBO o de Netflix, no me acuerdo cuál, el Papa Paulo III es Peter O'Toole en la de los Tudor, que de hecho está firmando la bula a la que ahorita me voy a referir, cuando llegan Carlos V y Enrique VIII a incordiarlo, ¿no? Obviamente eso nunca ocurrió, pero es Peter O'Toole, es Lawrence de Arabia, nada más que ya ha entrado en años en la serie de los Tudor. Bueno, le manda la representación de los indígenas de Tlaxcala, quejándose de los abusos que estaba recibiendo el pueblo tlaxcalteca, Fray Julián Garcés, a Paulo III. Y lo que obtiene, y narra las casas en su brevísima relación, lo que obtiene Fray Julián Garcés es la famosa bula Sublimis Deus, de Dios sublime. La bula, esta sí, ya fuera de cualquier especulación, el primer instrumento normativo que se refiere a los derechos de todas las mujeres y de todos los hombres, es decir, a los derechos humanos. Porque si bien es cierto que contesta la representación del obispo de Tlaxcala, Paulo III, hablando de la necesidad de prohibir toda la opresión que están sufriendo los indígenas, en concreto de Tlaxcala, también dice que todos los seres humanos, estamos hablando 300 años antes de Jefferson, ¿verdad? Todos los seres humanos, por el hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de nuestro Creador, todos los seres humanos tenemos los mismos derechos, no dice fundamentales, pero hay que entender fundamentales, que son sobre todo tres, dice el Papa, a instancias, insisto, de este señor Fray Julián Garcés. El derecho a la libertad, el derecho a conservar la propiedad y el derecho a recibir los sacramentos y, por lo tanto, a salvar nuestras almas. Bueno, si se hubiera cumplido eso en los 300 años de presencia castellana en la Nueva España, quizá otro gallo nos hubiera cantado. Las propiedades de los indígenas se habrían respetado, habrían sido educados, porque recibir los sacramentos, que era una de las obligaciones de los encomenderos, es tanto como recibir los sacramentos en realidad implica que el encomendero, el adelantado, tiene la obligación de educar, que ese es un argumento de las casas que me parece muy bueno. No solamente es bautizar, no solamente es darles la comunión, no solamente es darles en su caso la extrema unción, es sobre todo educarlos, evangelizarlos. Dice José Emilio Pacheco, y dice muy bien, que una de las grandes tragedias culturales de este país fue que se cerró el colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, ¿no? Donde se educaba en latines y en ambos derechos, y en retórica, dialéctica y gramática, a los indígenas, a los hijos de los caciques indígenas, ¿no? En pleno siglo XVI, cuando vieron que aprendían muchas cosas los colegiales de Tlatelolco, la fabulosa idea virreinal fue cerrar el colegio, y ahí se nos vino una de nuestras primeras tragedias culturales. Las otras dos que mencionaba José Emilio Pacheco son muy interesantes, no resisto la tentación de contárselas. Una es la requisa de la biblioteca de Sor Juana Inés de la Cruz, que realiza el terrible obispo Aguiar y Seijas, a fines obviamente del siglo XVII, y la otra es la expulsión de los jesuitas justo en el momento en que estaba a punto de ponerle punto final a su obra magnífica, Francisco Javier Clavijero, a la historia antigua de México, ¿no? Y la necesidad que tuvo Clavijero de publicar en italiano, en el exilio, su fabulosa historia antigua, que bueno, pues como ustedes saben es el arquetipo del libro del orgullo criollo, ¿no? Un libro generador de una nacionalidad, en términos muy artificiosos si ustedes quieren, pero es un portento de obra, la de Clavijero. Pues ahí hay tres desgracias de la época novohispana, y como dice mi maestro Icaza, ya ni les hablo de las desgracias a partir de 1821, porque hasta ahí llega mi conocimiento de la historia, ya después me deprimo, ¿no? Y tiene toda la razón. En fin, no es cierto, porque ya hemos hablado de Teoloyucan, ¿no? Yo mismo me contradijo. En fin, volviendo a las casas y al análisis que hace de la Sublimis Deus,
es clarísimo que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos, al menos esos derechos basificantes, fundamentales, y a eso consagra su por lo demás escaso periodo episcopal, ¿eh? Entonces creemos que el obispo de Chiapas estuvo ahí, hagan de cuenta Samuel Ruiz o Monseñor Vera, todo el tiempo del lado de los indígenas. En realidad estuvo poco tiempo Las Casas, un poquito más de 6 meses en su diócesis, y todo lo demás se la pasó viajando, entre otros lados a España, a tratar de convencer al rey de que ya parara esta masacre. Y escribiendo, y escribiendo, y escribiendo. Muy distinto a lo que hicieron Garcés en Tlaxcala, y Quiroga en Michoacán, que permanecieron largos años en sus diócesis y que tuvieron, por lo tanto, una labor fundacional y misionera muy importante, ¿no? Ni qué decir de Zumárraga. No es el caso de Las Casas. Las Casas es un polemista, Las Casas es un activista, Las Casas viaja, antes de publicar obviamente su brevísima relación, viaja a España a tratar de convencer en Valladolid, sede de la corte, a Carlos V de que tenía que retirarse de las Indias, de que esto no tenía remedio. Y lo hace lanzando noticias de lugares que nunca había visitado. No solo habla de Santo Domingo, no solo habla de Nueva España y de Guatemala, sino que su libro es un compendio de circunstancias, de conquistas en lugares alejadísimos como el Darién, como, como el Río de la Plata, como la Tierra Firme de Nueva Granada. O sea, Las Casas tiene informantes, eso es evidente. Como buen dominico, teje sus redes y todo lo pone, como hará 3 siglos después otro dominico ilustre, Fray Servando Teresa de Mier, todo lo pone por escrito. Y con esto llega a la península, dicen que conmueve hasta las lágrimas a Carlos V, que está a punto de decidir salir de las Indias, acabar con la conquista indiana y dejar libres a los reinos. Imagínense ustedes lo que hubiera pasado, quién sabe, ¿no? Si hubiéramos obtenido la independencia, como proponía otro fraile ilustre de la época, por cierto, enemigo a muerte de Las Casas, que era el famoso franciscano Fray Toribio de Benavente, Motolinía, ¿no? Que fue el primero que acusó a Las Casas de mentiroso y de exagerado. Pero el propio Motolinía le propone a Carlos V una descentralización tal que llevara a una autonomía de los reinos de Indias, particularmente del Reino de México, que contaba con descendientes de la nobleza azteca que podían hacerse cargo de una eventual corona. Esto es pleno siglo XVI, ¿no? O sea, la idea del conde de Aranda de los reinos confederados, de una especie de Commonwealth hispánica, ya estaba en Motolinía en pleno siglo XVI. Las Casas no tiene, digamos, un estudio constitucional de esa magnitud. Las Casas es, insisto, un teólogo y un jurisprudente de la liberación que le está diciendo a Carlos V, salte de ahí porque no tiene caso. Carlos V está por la labor, casi es convencido de ello, pero sus consejeros le dicen, no, vamos a contravertir los argumentos de Fray Bartolomé de las Casas con los de otro teólogo ilustrísimo, un aristotélico de cabo a rabo, que era Juan Ginés de Sepúlveda. Y Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas se enfrentan en un debate fabuloso sobre las Indias, los debates de Valladolid, en donde uno sostiene la tesis de la servidumbre natural, Sepúlveda sostiene en el Demócrates Alter la tesis de la servidumbre natural de los indígenas. ¿Qué es esto? Pues la famosísima tesis aristotélica de que hay seres humanos inferiores a otros seres humanos y que estos seres humanos inferiores que solo tienen músculos, lo único que deben hacer es prestarle su fuerza bruta a los seres humanos superiores, por lo tanto están sometidos a una servidumbre de derecho natural respecto de ellos. Y en el caso de los indígenas, dice Sepúlveda, el peor de los españoles es mejor que el mejor de los indígenas por una sencilla razón, porque el peor de los españoles conoce la verdad revelada, la verdad evangélica, la verdad de Cristo, y el mejor de los indígenas no. Por lo tanto, debe estar sometido a servidumbre natural, debe servirle y a la vez servirse, porque a través de esa servidumbre obtiene, en términos de la encomienda, los sacramentos, obtiene la evangelización, obtiene una serie de cosas, el indígena, se beneficia de ello. Ya saben ustedes que
en trance de falacia jus naturalista, ¿no? La falacia naturalista famosa de Aristóteles, esta servidumbre era ad perpetuum. Santo Tomás de Aquino matizó el punto, dijo, bueno, servidumbre, pero no para siempre, solamente mientras el inferior alcanza al superior, ¿no? Casi como acciones afirmativas, está al servicio hasta en tanto llega al mismo nivel de desarrollo intelectual, en este caso de fe o de acceso a la fe. Y Sepúlveda, pues más o menos coquetea con ambas posiciones, ¿no? Sí, una servidumbre más o menos transitoria, etcétera, etcétera. Y bueno, no fue por la respuesta a Roma. Ahí está en los tratados de las casas. No solo fue una respuesta oral, sino que las casas le contesta después por escrito, o por lo menos hace constar sus argumentos por escrito. Y le pone una repasada de padre y señor mío. Es el filósofo aristotélico tomista Sepúlveda, siendo verdaderamente vilipendiado por el activista de teología, diríamos hoy, de la liberación, ¿no? Es, no sé, como si Leonardo Boff le hubiera puesto una super arrastrada a Martin Heidegger, ¿no? Ese es el equivalente, un poquito del siglo XX. Y sí se las puso, pero ya, esa es otra historia. ¿Qué es lo que dicen las casas? La tesis de la servidumbre natural, la idea de que hay seres humanos que por naturaleza son siervos de otros seres humanos, es una tesis herética. Recordemos lo que había dicho Fray Antón de Montesinos. Es que no veis en ellos a vuestros semejantes, no veis que son igual a vosotros, ¿no? Iguales a vosotros. No veis que están creados a imagen y semejanza de vuestro creador. La idea de que los seres humanos somos desiguales en naturaleza respecto de otros seres humanos es una idea herética. Disculpable en un pagano como Aristóteles, dice las casas, pero no disculpable de ninguna forma en un cristiano como Santo Tomás de Aquino o como Juan Ginés de Sepúlveda. Es una herejía de la mayor gravedad. Debe, como pasó en la isla de la Española, debe excomulgarse a quien sostenga semejante idea herética. A este grado está llegando Fray Bartolomé de las Casas. Ya no les conté esto, pero Fray Antón de Montesinos y Fray Bernardino de Minaya lograron someter a entredicho a toda la isla, a todos los pobladores españoles de la isla en Santo Domingo. ¿Cómo que entredicho? Sí, una suspensión absoluta de los sacramentos, mientras no cambiara la situación de los indígenas y de opresión de los indígenas. Y van y le cuentan al Papa lo que está pasando. Y no hubo confesiones, no hubo extremaunciones, no hubo comuniones, no hubo bautizos, mientras la isla estuvo sujeta al entredicho. Hasta allá llegaban. Las casas proponen lo mismo, pero para toda América. Porque mientras se sostenga que los indígenas son siervos por naturaleza de los españoles, no deben tener acceso a la salvación los españoles. Y ganan. El debate de Valladolid es ganado por Fray Bartolomé, pero ya no con la idea original de Carlos V de salir de las Indias, sino que logra la promulgación de las famosas leyes nuevas, leyes suavizadoras de la condición de los indígenas, que no fueron suficientes para Fray Bartolomé, porque Fray Bartolomé siguió denunciando la opresión, siguió denunciando el genocidio, siguió denunciando la situación de los indígenas en una América a la que ya nunca regresó. Pero en todo caso, lo que está diciendo en estas nuevas leyes Carlos V es que la condición, sobre todo laboral, de los indígenas tiene que mejorar sustantivamente. ¿Cómo que laboral? Sí, no se podía trabajar más de 5 horas seguidas. Esto les va a sonar así como, híjole, me encantaría a mí, y más ustedes que están en tribunales, ¿no? Me encantaría estar sujeto a las leyes nuevas, ¿no? No trabajar más de 5 horas. Mujeres embarazadas y niños por ningún motivo deben trabajar. La labor nunca debe ser una labor extenuante, ¿no? Y por supuesto, tienen que tener días de asueto y formación en las verdades evangélicas, dación de sacramentos y lo que después vendrá con toda claridad a imponerse a los encomenderos, ¿no? La obligación de tener hospitales, como los que quería Vasco de Quiroga, la obligación de tener, de dotar con vestido, sustento, alimentación a los indígenas encomendados, en fin,
incluso la idea de ya no hablar de encomienda, sino sustituir la encomienda por pueblos autogestionados, por así decirlo, ¿no? Ahí está, fíjense, la controversia de Valladolid, el amanecer de los derechos humanos. Muy buen subtítulo, porque eso fue, gracias al triunfo de las casas. Si el triunfo le hubiera correspondido en lo retórico a Juan Ginés de Sepúlveda, pues no, ¿verdad? Imposible, eso no hubiera sido ni siquiera imaginable. Bueno, vuelvo para terminar a la pregunta de Luis Hanke. ¿Por qué dejó la corona que se publicara la brevísima relación de la destrucción de las Indias, en donde quedaba del asco la propia corona, y no dejó que se publicara? Les voy a enseñar el Demócrates Alter, porque no les voy a enseñar nada porque me tendría que subir a una escalerita y supongo que ustedes no tienen tiempo para esos desfiguros, pero la edición del tratado de Juan Ginés de Sepúlveda, pues es una edición del Fondo de Cultura Económica, de esas negras preciosas, ¿no? De los libros de historia del Fondo de Cultura Económica. Hubo una edición anterior, pero ciertamente no del siglo XVI, ¿no? Sino muy posterior. ¿Por qué? A los enemigos de la posición de los encomenderos y de los adelantados se les permitió publicar abiertamente sus alegatos, y a los defensores de la posición castellana, cristianocéntrica, eurocéntrica, como Juan Ginés de Sepúlveda, se les detuvo constantemente. Bueno, pues es de estas cosas, pues hasta cierto punto increíbles, de la imparcialidad de la corona castellana. Y en el pecado llevaron la penitencia, ¿no? Porque la política no está hecha de ideales ni de bondad, ¿no? Nosotros los latinos tenemos esa mala tendencia, ¿no? Y por eso tenemos tantos santos y tantos villanos en nuestras construcciones de historia patria, ¿no? Uh-huh. Hernán Cortés y Moctezuma, ¿no? Por eso tendemos a ver todo en ese sentido tan maniqueo, ¿no? Cuauhtémoc contra Pedro de Alvarado. Bueno, pues son políticos, ¿no? Y por definición no son santos. Uh-huh. Ya si son villanos o no, bueno, algunos son menos villanos que otros, pero en realidad no son santos. No hay un San Miguel Hidalgo, no hay un San José María Morelos, ni no hay un San Benito Juárez. Estas son cosas que se nos ocurren a nosotros mucho, pero son políticos en la fragua política que les cuento yo a ustedes, que están en un tribunal electoral. ¿Eh? Uh-huh. No hay santidad ahí, ni la puede haber. En cierto modo, las casas está utilizando mentiras en el sentido político, en el sentido del elogio de la tradición, con tal de mantener su punto político. Está haciendo derecho, sí, pero está haciendo política. No hay tal santidad, ni los podemos elevar a los altares tan fácilmente. Bueno, pues hubo mucho de ideal en la conquista castellana, ¿qué duda cabe? Estos señores están pensando en el milenarismo de 5 siglos antes, en la idea de que se va a acabar ya, por fin va a llegar el Armagedón, el Apocalipsis o el Ragnarok, ¿no? Se va a acabar la tierra porque ya encontramos a la otra mitad de la población que no había sido evangelizada. Ustedes recuerdan, así empiezan las reelecciones de Indias de Vitoria, Mateo 28, id y predicad a todas las naciones. Y resulta, 15 siglos después de la ascensión del Dios de los cristianos, pues que cuáles todas las naciones, que había todo un continente olvidado de la mano de Dios, ¿verdad? Que lo encontraron. Y entonces los franciscanos, ¿qué dicen? Por ejemplo, Motolinía. Pues con razón no se acabó el mundo hace 500 años, cuando todo el mundo lo esperaba, el famoso milenarismo, ¿eh? Con razón no se acabó. Teníamos que esperar a encontrar a estos cuates, volverlos cristianos, y ahora sí, Ragnarok, ¿eh? Se acabó. Apocalipsis en griego significa eso, quitar el velo. Apo, separar, alejar. Calipto, velar. Por eso en inglés es el libro de las Revelations, ¿verdad? Estás quitando el velo, el libro de las revelaciones. Ya se va a acabar el mundo porque ya vamos a poder cristianizar a todos. Y ese fue el mandato de Jesucristo. Eso creían estos cuates. Están hablando en esos términos. Y entonces le permiten a las casas decir todo lo que dijeron. Pero como el Chapulín Colorado no contaban con la astucia, sobre todo de los franceses y de los ingleses. ¿Qué dijeron? Esto es oro molido, maestro. Esto es lo que necesitamos. Los acadians allá en el norte del continente, o los ingleses en la British Columbia o en Nueva Inglaterra. Esto es lo que necesitábamos. Qué Pocahontas y el Capitán Smith, ni qué 8 cuartos. La historia oficial va a ser esta. Los malos son los españoles.
Lo está diciendo un propio obispo español, ¿no? La leyenda negra a todo lo que da. Para terminar, ahora sí, lo prometo. Tanto fue así esto que hubo muchas ediciones en inglés, en francés, durante los siglos XVII y XVIII. Pero la que me parece más paradigmática de todas es la que obtiene el padre Servando Teresa de Mier, dominico como las casas, y le hace publicar a su amigo, el jefe del clero constitucional, el famoso abate Gregoire, el obispo Henri Gregoire, el jefe del segundo estado en el juramento del juego de pelota. Ustedes seguramente han visto ese cuadro maravilloso cuando juran los tres estados durante la Revolución Francesa que ya no volverán a sesionar por separado, sino que sesionarán en una asamblea nacional. Ahí sí está surgiendo la idea de nación, la nación de los franceses en el sentido moderno. Bueno, el abate Gregoire es el obispo que está ahí, jurando que ya no se separará ni del tercer estado ni de la nobleza, que hará es el juramento famoso del frontón, hará una asamblea nacional que luego será asamblea constituyente en la Francia revolucionaria. Pues Las Casas, Lucy, es publicado por Henri Gregoire a instancias de Fray Servando Teresa de Mier, que le dice, mire, aquí está, de su dicha la clave, como diría el poeta hace 100 años, ¿verdad? Aquí está. Esto es lo que necesitamos para demostrar que el clero debe ser constitucional, que usted hizo bien en jurar la constitución civil del clero, que cuando el clero se somete al integrismo católico de una monarquía como la española, lo único que se causa es genocidio. Esta es una edición que a mí me parece paradigmática de la idea de la leyenda negra contra España, ¿no? Que tanto le ha dolido y le dolerá durante el siglo XIX la misma idea de la decadencia española, en el siglo de la decadencia no solo española, sino hispana, ¿no? Porque también, aunque no lo digamos muy alto, es el siglo de la decadencia hispanoamericana. Ya el Perú y la Nueva España nunca llegarán a ser lo que fueron, ¿verdad? En los siglos XVII y XVIII, mal que nos pese. No lo digo con ningún dejo de nostalgia, eso es evidente y están todos los índices para probarlo. Esa leyenda negra sirvió muchísimo para documentar nuestro pesimismo, como decía Monsiváis, pero también nuestros complejos. Y en buena medida se debe a que la utilizaron maravillosamente y sin ningún cargo de conciencia, con lujo de cinismo, los anglosajones y los franceses, ¿no? Y en ese sentido, pues quizá Menéndez Pidal tiene algo de razón en torno a que el libro de Las Casas fue pernicioso. Pero yo creo que en otros sentidos, como ejemplo de un opúsculo justiciero y reivindicador de la naturaleza humana, como eje de la adscripción de derechos fundamentales a todas las personas por el mero hecho de tener ombligo, como dice André Comte Sponville, ¿no? Tienes ombligo, luego tienes derechos humanos. Esa es la gran obra de Bartolomé de las Casas. Y en ese sentido, yo hace mucho que no me acercaba a la brevísima relación. Me acuerdo que me chocó bastante allá en mi juventud reaccionaria, pero ahora que la volví a leer dije, esto es una obra magnífica del espíritu humano, ¿no? Es una obra llena de pasión. Es una obra de alguien que se tomó en serio eso de no permitirse estar en tanta profundidad de sueño tan dormidos. Con 5 de estas obras, la América Latina habría salido adelante en estos 500 años, creo yo. Pero pues lo malo es que hubo 1 o 2. Y además, pues que no las leemos, ¿verdad? En fin, ya quedo a sus órdenes para el debate. Ándenle, crucifíquenme, que para eso estoy. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que usted siempre logra quitarnos ese velo, ¿no? Esa revelación con sus grandes conocimientos de la historia y mantenernos, como usted puso en Twitter hace poco, el entusiasmo, ¿no? Tener... a mí me quitó el velo, ¿no? De cuál es la etimología de entusiasmo, tener Por cierto, eso vale, es de Leonardo Boff. ¿Ah, sí? Ese escrito que puse ahí es de Leonardo Boff, entusiasmos, ¿no? Es decir, el Dios que está en nosotros, en Theos, ¿no? Wow.
Y lo que me pareció más curioso es que un tuitero ilustre, porque yo no lo soy, que se llama Páginas Mexicanas, no sé si viste, puso que en náhuatl existe exactamente lo mismo. Wow, La no vi. misma noción se comparte del griego en theos en la lengua náhuatl, que no sé, bueno, José Ramón, que sabe mucho de esto, nos dirá. No me atrevo a decir cuál era el concepto, pero es ese, tener un Dios en lo interno que nos hace salir adelante, pues eso, en la pasión y en la compasión. Perdón que te interrumpí, Ale, pero... No, estuvo excelente para... Qué mejor que saber que también existe eso en náhuatl, que nos cuente a José Ramón si tiene ese dato. Y sí, la verdad es que creo que esta charla que nos dio tan magnífica nos hace quitarnos de este sueño tan profundo. Tengo que anotar la frase porque es magnífica, ahorita la voy a tuitear. Está magnífica. La verdad es que siempre es un placer escucharlo. Magnífica, magnífica, de verdad, su exposición, doctor. Y pues pasaríamos entonces a las preguntas y respuestas, a comentarios del libro de quienes están aquí con nosotros en el círculo de lectura. Veo la mano levantada de Daniel Vázquez, así que te escuchamos, Daniel. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a hacer rápidamente un comentario acerca de la estructura narrativa de Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias. Fray Bartolomé de las Casas va al grano, narra el sinfín de vejaciones cometidas por los cristianos españoles a los indios de toda América, las cuales atestiguó durante 40 años a fin de ser escuchado ante la nula atención a sus previas denuncias condenatorias dirigidas al príncipe Felipe II. Su discurso es tal que se enfoca en cambiar el trasfondo de una realidad que se había degenerado de modo incontrolado por parte de los conquistadores. De la misión evangelizadora se pasó a una amplia fase de devastación y muerte. Las denuncias de Fray Bartolomé, plenas de detalles cruentos, toman la forma de crónicas con el posible objetivo de hacerse resonar en el entorno de la corona española, quien en el prólogo de su obra manifiesta que deliberé por no ser reo callando de las perdiciones de ánimas y cuerpos infinitas que los tales perpetraran, poner en molde algunas y muy pocas que los días pasados colegí de innumerables que con verdad podría referir, para que con más facilidad vuestra Alteza las pueda leer. Así, su intención, más allá de dar testimonio de una situación específica, fue la de encajar su experiencia en un molde narrativo adecuado para ganarse al lector. Respecto de dicha facilidad de lectura, el relato se estructura de una manera simple. Todo se estratifica en capítulos que señalan un tiempo y espacio determinados a fin de exponer las vejaciones en un marco espacio-temporal para así acercarse a una narrativa literaria y alejarse de la frialdad y el desinterés que podría generar en el lector un reporte común. Esto dota al texto de dos funciones fundamentales: su adscripción al género de la crónica histórica, es decir, ofrecer la información, y la otra, que es la literalidad, generada por su estructura y la adquisición de modelos narrativos cercanos a las obras literarias. En cada uno de estos capítulos encontramos dos actantes, la víctima y el victimario, a saber, el indígena y el conquistador, y un motivo que detona los hechos, la codicia por el oro, es decir, el poder. Como actor secundario tenemos a los frailes, quienes, según Bartolomé, ejercen una función mediadora. Dichos elementos son comunes en todo relato de ficción, con el objetivo de generar una relación de causa y efecto y así crear una estructura dramática comprensible para cualquier tipo de lector. Tenemos como ejemplo los siguientes hechos: el anuncio de los españoles de entrar y causar estragos en una población a fin de intimidarla, la toma de esclavos, que tiene como consecuencia la separación de familias para obligarlos a trabajos forzados, la persecución de aquellos que huyeron a los montes para refugiarse, o la tortura y quema de líderes a fin de generar escarnio público, entre varios más. Estos elementos narrativos bastan para contextuar la serie de infamias descritas en la obra, cuyo carácter es un mero acontecimiento humano, a fin de dotar de significado una perspectiva más del episodio que representó el periodo de la conquista, en el marco del presente módulo titulado 500 años de la conquista de México Tenochtitlan. De este modo, Fray Bartolomé hizo empleo de un recurso narrativo literario, tal vez con la intención de llegar a lectores asiduos ante la necesidad de retratar la realidad de una barbarie desoída.
Bueno, pues es mi comentario respecto a esta obra y muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a ti, Daniel, por tan completo comentario. Muchísimas gracias. Vemos también aquí la mano levantada de... Ay, Tania. de Tania Rivas. Muchas gracias, licenciado Miguel. Gracias, muchas gracias, Ale, por el espacio. Buenas tardes a todos. Bueno, pues yo quiero destacar dos cosas. En principio, el valor que tiene la brevísima relación como crónica de Indias, más allá de un trabajo que cumplir para recibir un pago, o más allá de una obra que abonara al honor propio de la época del Renacimiento, constituyó un arma para establecer una verdad acerca de los hechos de la conquista. Obed Lira, un estudioso de la literatura de la época colonial, comenta que Bartolomé, como él mismo nos dice en uno de sus escritos, combatió con la espada de su pluma y denunció las atrocidades de las encomiendas. Por otro lado, como he dejado ver en otras sesiones del círculo, la retórica es uno de los campos que más me interesa identificar y que busco en muchas obras. Este libro no fue la excepción, así que me gustaría retomar los análisis de Obed Lira, a quien ya hice referencia, y Carolina Sancholuz, estudiosa de la literatura latinoamericana, quienes reconocen algunas figuras retóricas en la brevísima relación. Fundamentalmente se habla de tres: la antítesis, la hipotiposis y la hipérbole. Respecto a la antítesis, figura utilizada para contrastar elementos que comparten un común denominador, en la lectura es inmediatamente notoria la contraposición de los indígenas con los conquistadores. Los primeros asumidos como personajes débiles, inofensivos e indefensos, y los segundos como devoradores. Sancholuz rescata el ejemplo que para mi gusto es el más claro de ambos grupos de personas. Cito: en estas ovejas mansas y de las calidades susodichas por su hacedor y criador así dotadas, entraron los españoles, desde luego que las conocieron, como lobos, tigres y leones cruelísimos de muchos días hambrientos. Otro ejemplo de antítesis es el encuentro de características de las armas de ambos grupos de personas. Cito nuevamente: de aquí comenzaron los indios a buscar maneras para echar a los cristianos de sus tierras. Pusiéronse en armas que son harto flacas, de poca ofensión y resistencia y menos defensa. Los cristianos, con sus caballos y espadas, lanzas, comienzan a hacer matanzas y crueldades extrañas en ellos. Estas antítesis oponen tanto los elementos contrastados que refuerzan su significado, pero sin llegar a una contradicción, por lo cual Bartolomé de las Casas consigue resaltar sus rasgos para los lectores. Por su parte, de acuerdo con el retórico romano Marco Fabio Quintiliano, citado por Elena Beristain en su Diccionario de Retórica y Poética, la hipotiposis corresponde a una forma de descripción viva, animada, realista, verosímil, impresionante, que hace ver o imaginar visualmente lo descrito. Si bien puede parecer cualquier forma de descripción, esta figura, la hipotiposis, se distingue por su carácter emotivo, manifestado en el uso de adjetivos y adverbios para detallar características de personajes, espacios o situaciones y modos de realizar acciones. Cito un ejemplo: hacían unas horcas largas que juntasen casi los pies a la tierra, de 13 en 13 a honor y reverencia de nuestro Redentor, de los 12 apóstoles, poniéndoles leña y fuego, los quemaban vivos. Otros ataban o liaban todo el cuerpo de paja seca pegándoles fuego, así los quemaban. Otros, y todos los que querían tomar a vida, cortábanles ambas manos, y de ellas llevaban colgando, y decíanles:
Andad con cartas. Por la naturaleza de la brevísima relación, no es casualidad que esta figura sea recurrente y se utilice en las escenas lascasianas más violentas, pues fue el recurso ideal de un cronista para denunciar las injusticias. Y por último, al tratarse de una obra que busca resaltar ante todo las atrocidades cometidas por los conquistadores, tampoco es fortuito que la hipérbole tenga un lugar tan frecuente en el discurso de Bartolomé. Esta figura, consistente en exagerar los significados, en las obras literarias aparece en general acompañada de metáforas. En la brevísima relación, sin embargo, ocurre más en las descripciones. Lira ubica esta figura en los superlativos y la sinonimia. En el caso de los superlativos, se observan frases como justísima y sancta guerra, las tiranías grandísimas y abominables, unas felicísimas e admirables provincias llenas de infinitas gentes, mansuetísimas y buenas como las otras, y riquísimas también de oro y piedras preciosas. Superlativos, por lo general, empleados para enfatizar, por un lado, la nobleza de los indios y por otro, la crueldad de los conquistadores. En el caso de la sinonimia, se presentan términos con significados semejantes, no iguales, pero con la misma denotación, y tienen, al igual que la hipotiposis, una función enfática. Cito un ejemplo. Fue una cosa esta que a todos aquellos reinos y gentes puso en pasmo y angustia y luto, e hinchó de amargura y dolor, y de aquí a que se acabe el mundo, o ellos del todo se acaben, no dejarán de lamentar y cantar en sus areitos y bailes, como en romances que acá decimos, aquella calamidad e pérdida de la sucesión de toda su nobleza. Y para finalizar, cito un ejemplo aún más representativo. Ya está dicho que tienen los españoles de las Indias enseñados y amaestrados perros bravísimos y ferocísimos para matar y despedazar los indios. Tanto los superlativos como la sinonimia constituyen un sello lascasiano para hiperbolizar algo más allá del lenguaje, aquello para lo que no son suficientes las palabras, por más figuras que se empleen. Concluyo con una reflexión de Lira respecto a la relación entre la forma y la intencionalidad de las casas. En un mundo que carecía de la imagen capturada en el sentido en que la entendemos hoy en día, el lenguaje de las casas encontró la forma de crear contenidos virales que pusieron de relieve la atroz realidad de la colonización española. Es toda mi participación. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Tania. Qué interesante este análisis desde la retórica. La hipotiposis, ¿no? Parece que suena tan emotivo y verosímil todo lo que dice Fray Bartolomé de las Casas, que es muy impactante, ¿no? En el imaginario de lo que sucedió en aquella época. Y justo me hace pensar en cuál será la retórica que tendríamos que usar para hablar de la justa memoria. Muchas gracias, Tania. Vamos a darle ahora el uso de la voz a Felipe Jiménez. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí. Felicito al doctor Estrada Michel por su tan erudita presentación, a Alejandra Tello por su acertada moderación, a nuestro anfitrión, el licenciado Agustín Millán, por su tan oportuna introducción, y a mis compañeros Tania y Daniel por sus intervenciones. Las dos primeras obras que hemos comentado en este bloque temático del Círculo de Lectura, las cartas de relación de Hernán Cortés y la historia verdadera de Bernal Díaz del Castillo, son narraciones escritas por protagonistas de esos hechos históricos. La obra que comentamos hoy es diferente. Su autor, Fray Bartolomé de las Casas, se valió de informantes para documentar y elaborar su relato, como nos explicó el doctor Estrada Michel. En términos periodísticos podríamos decir que escribió un reportaje. Su narración es muy valiosa, a mi modo de ver, sobre todo por dos razones. Primero, por lo ambicioso de la materia elegida,
ya que se refiere a los excesos cometidos por los españoles hasta ese momento en toda la conquista del Nuevo Mundo. La segunda razón es que lleva a cabo su relato para dar cumplimiento a un encargo, es decir, que escribe como protector de los indios, nombramiento que recibió de una de las cabezas mejor amuebladas del siglo XVI español, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, confesor de Isabel la Católica, 2 veces regente del reino y fundador de la Universidad de Alcalá de Henares. Como anécdota, para entender la importancia de este personaje, les comento que el escudo de la Universidad Complutense de Madrid, hija de la de Alcalá, tiene en su escudo un cisne, como homenaje a Cisneros. Bueno, pues el cardenal Cisneros entendió inmediatamente la necesidad de dar impulso a la figura del protector de los pueblos indígenas y no tuvo duda respecto a que Bartolomé de las Casas era su hombre para ello. Es importante considerar esto porque la narración de las Casas no pretende ser objetiva, como indicaba en su introducción el licenciado Millán, como tampoco buscaron serlo en las suyas Cortés ni Díaz del Castillo, desde luego. El obispo de Chiapas actúa como fiscal, hace acopio de acusaciones, desarrolla argumentaciones y presenta sus denuncias. En el caso de la Nueva España, por supuesto que el más despreciable personaje ante sus ojos es Hernán Cortés. No da nombres para que no parezca una acusación personal, pero lo sataniza como el mayor artífice de la conquista, último responsable de los desmanes cometidos. Las fuentes utilizadas por las Casas para su destrucción de las Indias, las graves acusaciones contra los hechos realizados por el extremeño, le terminaron costando muy caras a Cortés. Fue sometido a un juicio de residencia y aunque no llegó a emitirse nunca sentencia, el conquistador recibió el mayor castigo que podía recibir. Carlos V no le dio el gobierno de la Nueva España. En su lugar, nombró a un virrey con experiencia en gobernar a cristianos recién convertidos, Antonio de Mendoza, que había sido antes virrey de Granada. Para ejemplificar lo que digo, voy a referirme a la primera de las atrocidades que las Casas relata en su libro al hablar de la Nueva España. Se trata de la matanza de Cholula, ataque realizado por las fuerzas militares de Cortés y sus aliados tlaxcaltecas contra los habitantes de Cholula, ciudad densamente poblada y con la pirámide más alta del México antiguo, el 18 de octubre de 1519, en su trayecto de Veracruz hacia Tenochtitlan. Dice Fray Bartolomé que hubo un acuerdo de los españoles, cito, de hacer allí una matanza o castigo, para poner o sembrar su temor y braveza en todos los rincones de aquellas tierras. Fin de la cita. Relata el obispo que los 5 o 6 mil indios cholultecas solicitados por los conquistadores para que llevaran las cargas se presentaron desnudos, cito, en cueros, solamente cubiertas sus vergüenzas y con unas redecillas en el hombro para su pobre comida. Fin de la cita. Y allí los españoles les dieron muerte con sus lanzas y espadas, sin que ninguno pudiera escapar. Cito, a todos los señores que eran más de 100 y que tenían atados, mandó el capitán sacar y quemar vivos en palos hincados en la tierra. Fin de la cita. Concluye las Casas diciendo que, cito, el capitán de los españoles, mientras estaban metiendo a espada los 5 o 6 mil hombres en el patio, cantaba, mira, Nero de Tarpeya, a Roma cómo se ardía, gritos dan niños y viejos, y él de nada se dolía. Hasta aquí el relato de Fray Bartolomé. Los hechos descritos son demoledores, no se ponen en duda ni merecen ninguna consideración. Pero parece haber algunas circunstancias en torno a lo sucedido que no fueron recogidas por Fray Bartolomé en su narración y que podrían explicar
no justificar el porqué de la conducta de los españoles y tlaxcaltecas. Bernal Díaz del Castillo leyó la brevísima relación del obispo de Chiapas y reaccionó airadamente contra las graves acusaciones ahí vertidas. Las Casas, escribe Bernal Díaz, afirma que sin causa ninguna, sino por nuestro pasatiempo y porque se nos antojó, se hizo aquel castigo, siendo todo al revés. Todos los cronistas coinciden en que las víctimas de la matanza estaban indefensas. Según el testimonio de informantes indígenas tomado por Fray Bernardino de Sahagún, los cholultecas que recibieron la embestida española no llevaban armas, cito, sino fuéronse desarmados pensando que no se haría lo que se hizo. De esta manera murieron de mala muerte. Fin de la cita. Por su parte, el corregidor Gabriel de Rojas, en su Relación Geográfica de Cholula, redactada en 1581, afirma, cito, por no haberle acudido con la comida necesaria, Cortés ordenó aquella mortandad. Fin de la cita. José Luis Martínez, autor de la más completa biografía de Hernán Cortés, explica los antecedentes de la matanza. Citando y contrastando diversas fuentes, Martínez relata: averiguaron los aliados de Zempoala que en las calles y caminos se habían hecho trampas disimuladas, que tenían en el fondo agudas estacas para que cayesen los caballos, que algunas calles estaban tapiadas, que en las azoteas se acumulaban piedras y que las mujeres y los niños habían sido evacuados. Interrogados los sacerdotes cholultecas que detuvo Cortés, uno declaró, según Bernal Díaz, que el señor de México mudaba cada día sus instrucciones, pero que las últimas eran que como Tezcatlipoca y Huitzilopochtli le habían aconsejado que en Cholula matasen o llevasen atados a México a los españoles para sacrificarlos allá. Una anciana cholulteca a la que le gustó doña Marina, moza de buen parecer y rica, como posible nuera, le aconsejó que se fuera con ella si quería escapar con vida y que la casaría con su hijo, que era capitán. La Malitzin agradeció la oferta, que fingió aceptar, y pidió tiempo para recoger sus bienes. Lo que en realidad hizo fue prevenir a Cortés. Ante estos siniestros augurios y después de escuchar las opiniones de sus capitanes y soldados, Cortés decidió actuar antes de ser atacado. Termino estas palabras con el comentario del maestro José Luis Martínez sobre lo ocurrido. Que hubo conspiración de los cholultecas parece evidente y natural, y que lo es también que los asesinados en el patio eran guerreros, que acaso se presentaron desarmados para recibir sus armas después. Pero aunque fuese celada contra celada, se hizo contra hombres imposibilitados para defenderse o aún inermes. Fue una matanza innoble, cuyo horrible modelo se repetirá en la del Templo Mayor. Pues esta sería mi intervención. Les agradezco a todas y a todos su paciencia conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Qué interesante lo que nos comentas. Decía el doctor Estrada que Fray Bartolomé era polemista, teólogo, activista y agregamos también fiscal, como nos dices, ¿no? Fiscal en pro de los indígenas. Y bueno, esto también me hizo pensar, ¿no? Que qué maravilla que Fray Bartolomé haya dicho esto de la igualdad, ¿no? Entre los indígenas y los cristianos, mucho antes, ¿no? Que lo dijera Thomas Hobbes en el Leviatán en 1651. Entonces es magnífico conocer esto, pensando, ¿no? En la historia de los derechos humanos y de la modernidad. Entonces, pues, si no hubiera otra participación, algún otro comentario, cederíamos entonces el uso de la voz al doctor Estrada para que nos diera su reflexión final.
Muchas gracias, Ale. La verdad es que me he quedado impresionado con la altísima calidad científica de las 3 participaciones anteriores, porque han analizado desde ángulos que yo, vaya, ni siquiera imaginaba eh, a la hora de hacer mi nueva lectura de la brevísima relación. Pero bueno, con toda la pena del mundo, después de esas intervenciones de alta calidad y agradeciéndolas profundamente, me gustaría redondear o finalizar las consideraciones precisamente en el punto donde las has dejado tú, querida Ale. Sí, hay que entender que la historia de los derechos humanos es una historia de mucho mayor aliento que la simplificación a la que hemos tenido acceso en los últimos 250 años. No es una historia atinente exclusivamente a lo que llamamos Estado constitucional, liberal, legal, democrático de derecho, sino que viene de una reflexión sobre la común e idéntica dignidad de las personas, encabezada en el siglo XVI por espíritus de la talla del espíritu de Fray Bartolomé de las Casas, que no era ni mucho menos una reflexión común en los siglos medios. Es decir, la idea de darle a cada quien lo que le corresponde según su propia dignidad es una idea que obviamente distingue, discrimina entre diversas dignidades. Por eso es tan importante el mensaje de un Garcés o de un Pablo III o de un Las Casas. Es fundamental entender que la dignidad humana es una y la misma para todas las mujeres y todos los hombres, independientemente de sus condiciones e independientemente de sus situaciones, independientemente de su ubicación, independientemente de sus circunstancias. Un poco lo que dice el 5º párrafo del artículo 1 constitucional desde el año 2001, ¿no? La prohibición absoluta de toda discriminación negativa entre nosotros, el famoso criterio pro dignitate. Bueno, esta idea está ya al momento de la población y de la conquista de las Indias, por lo menos del lado español y desde luego en mucha menor, en menor dimensión, hay que decirlo, por lo menos en lo que se refiere a lo que ya hemos mencionado, el cuestionamiento de la legitimidad de esta presencia, en el caso lusitano, en el caso francés, en el caso holandés y en el caso anglosajón. Pero no cabe duda que hace 500 años, pues lo que tuvimos fue un encuentro de Occidente consigo mismo. Occidente se encontraba por fin con otro Occidente. Y había que colocar en el árbol de Porfirio a ese ser humano o a ese ser rápido, si lo íbamos a distinguir de los otros seres humanos que conocíamos, había que hacerlo con relativa velocidad. Y la verdad es que lo que se hizo con mayor velocidad, como ha quedado acreditado con el sermón de Antón de Montesinos, fue todo lo contrario, fue no distinguir entre calidades humanas y a pesar de todos los horrores, de la opresión, de las vejaciones a las que se han referido ustedes con tanta puntualidad y tanto tino, a pesar de todos esos rigores espantosos, la idea fundamental es que había que llevar la buena nueva occidental por antonomasia, que es la que parte de la cultura judeo-cristiana, a estos seres humanos con los que la cultura europea no había tenido contacto alguno, ¿no? Así es que lo que hacen Las Casas en sus escritos, polémicos, desde luego, de un gran polemista, litigiosos, y como acaba de decir Ale, basándose en lo que nos contaba Felipe, pues propios de un buen fiscal, ¿verdad? De un fiscal que hace su chamba y la hace bien. Lo que está haciendo Las Casas es sistematizar estas preocupaciones, que lo hace con menos felicidad filosófica que Vitoria, que Domingo de Soto, que el mismo Juan Ginés de Sepúlveda, es probable. Que su retórica es mucho más eficaz, como nos demostró Tania, pues no lo pongo en la más mínima duda, ¿no? Es un libro mucho más influyente que las reelecciones de Indias. Es un libro mucho más influyente que los tratados de sus hermanos, del resto de sus hermanos de la Orden Dominicana, y tanto que tiene pues muchísimas más ediciones en muchos más idiomas que los libros, que otros libros del siglo XVI, incluido el Tratado de Legibus de Fray Luis de León, ¿no? Nada se leyó tanto
en el siglo XVI castellano como La brevísima relación. Ni siquiera Bernal Díaz del Castillo, desde luego no las cartas de relación. En fin, es un libro de un enorme éxito. Y sigue quedando ahí, 50 años después, la preocupación, más de 50 años después, ¿no? Ya prácticamente 60 años después, la pregunta, nada de retórica, de Louis Hanke. ¿Por qué tantas ediciones? ¿Por qué tanta felicidad de este libro que luego le trajo tantos dolores de cabeza a la hispanidad, ¿no? Un libro frecuentemente amado y utilizado, y un libro también detestado y enlatado por sucesivos regímenes, ¿no? Dependiendo de la posición ideológica de ellos. Bueno, quién sabe qué va a quedar de Bartolomé de las Casas dentro de 200 años, ¿no? Cuando se estén celebrando los 700 años de la caída de México Tenochtitlán, ¿no? La historia, ¿qué les digo? ¿Qué le digo yo a gente como José Ramón Narváez, ¿no? Nos tiene reservadas unas sorpresas retóricas, Tania, Daniel, de la mayor magnitud, ¿no? Ustedes se han puesto a imaginar qué va a quedar de la figura de ese latinoamericano ilustre entre los ilustres, que fue Simón Bolívar, probablemente el mayor latinoamericano que haya existido. Dentro de 150 años, dependiendo del triunfo o de la derrota de las democracias iliberales de signo chavista, ¿no? Ahora pone uno en Twitter alguna leve porra a Simón Bolívar y entonces te cae todo el mundo diciendo, claro, a ese chavista malvado, desgraciado, vean a dónde dejó a nuestro continente, como Simón Bolívar, si Simón Bolívar pudiera tener alguna culpa de eso, ¿no? Uh-huh. Esa es la gran cuestión de la historia, ¿no? Bartolomé de las Casas, pues pudo ser un terrible villano con una doble personalidad, mientras la idea de la conquista española y de la evangelización del continente fue una idea rescatable, asequible, incluso con dejos de admiración, ¿no? Reivindicable. Y después, en los largos siglos que ha durado ya la leyenda negra contra España, pues es una figura de culto, ¿no? Lo que tenemos que hacer y a lo que tenemos que tender desde una posición justiciera, no magnánima, pero tampoco condenatoria ex ante y a priori, pues creo yo es tratar de ser lo más serenos posibles en el acercamiento a este tipo de obras y rescatar la profundidad del análisis y lo que puede rescatarse, que es mucho en términos de dignificación de la condición humana, que se dice fácil, pero pues el Señor está contradiciendo nada más y nada menos que a Aristóteles y a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Lo que habría sido eso en el siglo XVI. Bueno, ¿exageró o no exageró? Pues ustedes conocen a los abogados litigantes, los que más y casi siempre ganan son los que mejor exageran, ¿no? De eso se trata, nos lo decía Tania Rivas, ¿no? Llevar al extremo el argumento, ¿no? Pues sí, a veces es necesario. Si no, no hubieran quedado develadas las atrocidades de la conquista, como decía Daniel. Como no han quedado, por cierto, suficientemente develadas las atrocidades de la conquista franco-británica del norte del continente, de las cuales muy poco se habla y de repente aparecen pues, las cosas espantosas que vemos aparecer recurrentemente en Canadá o en los Estados Unidos del oeste, que pues, son historias prácticamente desconocidas, ¿no? En fin, yo creo que en lugar de estar tirando los monumentos de Fray Junípero Serra en California, deberíamos ponernos a reflexionar, como decía Felipe Jiménez, en torno a la importancia de este tipo de figuras, porque al rato lo que acaba sucediendo es que la gente no sabe, ve una estatua de un fraile y cree que todos los frailes fueron iguales, y se pone a echarle huevazos a las Casas, o a Sagún, o a Motolinía, o a Serra, ¿no? Como si fueran equivalentes de Diego de Landa, o de los que de la mano del propio Landa acabaron con los códices mayas, ¿verdad? Pues es ridículo, simplemente no saber nada. Yo soy de los que estaban muy orgullosos de que Fray Bartolomé de las Casas y Fray Bernardino de Sahagún tuvieran su monumento
a la vera de la estatua de Cristóbal Colón en el Paseo de la Reforma, ¿no? Pero ya no tenemos eso. Quién sabe qué vayamos a tener en el futuro, ¿no? Bueno, hasta ahí llegaría mi reflexión final. Muchísimas gracias. Les mando un muy fuerte abrazo. Gracias por todo, Ale. Agustín. Gracias a usted, doctor, pero queríamos preguntarle si nos permitiría un breve comentario que quiere hacer José Ramón Narváez, que me ha pedido el uso de la voz. Ya más faltaría, imagínate. No, Rafa, es que ahora sí que muy citado y que no dijera nada más, pues, agradecerte el tiempo que te tomaste para estar aquí, que pues, fue una charla muy, muy amena y que da para muchas cosas, ¿no? Creo que hay una historia de los derechos humanos pendiente. Creo que estamos básicamente entre dos extremos, ¿no? Un extremo que es pues así una historia lineal, ¿no? Y como si no hubiera cortes, desde Roma hasta hoy, ¿no? Desde esos derechos subjetivos hasta los derechos humanos, y otra historia que fuera un poco más cautelosa con cada una de estas categorías, ¿no? Porque sí hay diferencias, ¿no? Los derechos humanos son una categoría que en principio pues, se basa en la universalidad, ¿no? Y que ya haya naciones y la Organización de Naciones, y estos derechos pues si bien tienen algunas similitudes y es muy importante pues toda la aportación de esta llamada segunda escolástica, pues sí tiene variantes. Y porque me lo preguntaron, ¿no? Creo que hay que entrarle un poquito más a esta discusión con Miguel León Portilla, ya lo hemos dicho en este círculo, ¿no? A propósito de esas, pues, cercanías que podría haber, que se plantearon, ¿no? Entre los idiomas, hay por ahí alguna teoría, ¿no? Que piensa que efectivamente hay unas conexiones, hay unas muy claras, ¿no? Deo, ¿no? O Deus, o sea, en todas las culturas hay similitud y hay quien apela que esto es un asunto onomatopéyico, ¿no? O sea, es decir, que las antiguas culturas encontraban sonidos o fonemas que se relacionaban y que evocaban pues la idea que se quería, agua, atl, ¿no? O sea, aqua, o sea, son cosas muy similares, y en este caso el que señalábamos me parece puede ser por ahí, ¿no? El asunto. Solo eso, ¿no? Porque como me vi interpelado, gracias Agustín, perdonen todas y todos, y solo eso, les deseo una feliz tarde. Al contrario, mil gracias, José Ramón. Yo te contestaría un poco en esta cuestión de la categoría de derechos humanos, dándote obviamente toda la razón, que es una categoría que es compleja y debe ser complejizada, todavía más, y más desde el punto de vista de la historia de los conceptos, pero pues también te contestaría que lo que entendían por derechos humanos en la Asamblea Nacional Francesa, pues es algo muy distinto de lo que entendemos hoy por hoy, ¿no? Es decir, son categorías que van mutando, y en ese sentido creo que reconocer el gran avance que resultó de la imputación universal que están Garcés y las casas reivindicando en el siglo XVI, pues abona mucho a la configuración de una de las hoy por hoy indiscutibles características de los derechos humanos, ¿no? Fuera de eso, pues creo que tienes toda la razón, ¿no? Todo hay que colocarlo en su justa medida y tratar de evitar también la extrapolación de conceptos, ¿no? Desde luego, sí creo que hay que pensárnoslo muy bien al hablar de enfrentamientos entre la nación española y las naciones indígenas, y todas estas ideas de naciones que tienen, como decía aquella exposición de cuando éramos jóvenes, José Ramón, México, 30 siglos de esplendor. Hombre, llevamos 200 años y ya, así que tú digas que esplendorosos, ¿no? ¿Y dónde están los otros 28 siglos, no? Esta idea de la nación francesa con Asterix y Obelix y Vercingetorix frente a César, no sé, a mí esos nacionalismos me resultan muy chocantes, ¿no? Y desde luego generan después consecuencias de una pésima interpretación de las historias, aquí sí nacionales, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctor Estrada.
nos llevamos varias tareas. Bueno, al menos yo me voy a poner a leer a Vasco de Quiroga. Ya me quedé, ya me dio muchísima curiosidad leerle, haciéndose referencia a su aportación para la teoría política. Preguntarnos, ¿no? Preguntarnos si no seremos nosotros quienes estamos traicionando, y finalmente a despertar, ¿no? De este profundo sueño de tan dormidos que estamos. Muchísimas gracias, doctor Estrada Mitchell. Le cedo ahora el uso de la voz a nuestro querido licenciado Millán. Gracias, Ale. Y muchas felicidades a nuestro presentador, el doctor Rafael Estrada Mitchell, y destacamos también, por supuesto, la cuidadosa conducción y participación de la maestra Alejandra Tello Mendoza en su calidad de moderadora. Muchas gracias a ambos. Antes de despedirnos, les informo a todas y a todos que el próximo jueves 9 de septiembre, a la misma hora de siempre, a las 6 de la tarde, como ya es habitual, dentro de nuestro bloque 500 años de la conquista de México Tenochtitlan, vamos a comentar la obra Visión de los Vencidos, de Miguel León Portilla. Quisiera solicitarle a mi compañero Alberto Banderas que nos muestre, por favor, en pantalla los reconocimientos que hemos preparado para nuestro ponente y nuestra moderadora, que les vamos a hacer llegar en breve en formato físico. Abramos, por favor, también los micrófonos para brindarles un aplauso. Muchas gracias a todas las personas que participaron en las redes. Gracias a todos. Que no te hubieran mandado la factura, porque no sé si se puede refacturar. Y aquí están hablando de trabajo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Felicidades. Buenas noches. Ay, buenas noches. Adiós, Dios.